Nunca se hace de noche ni de día en un hospital. 2. El cielo vuelve sobre los pacientes en la pálida sala de espera. 3. Nos acercamos bajo un techo atravesado por rayos de tubos fluorescentes. Hay aves estampadas en el reverso. 4. Arquitectos diseñaron el recorrido que hoy nos lleva a la sala de control. La salud se inauguró como un proyecto por y para el pueblo, terminando simplemente hoy en ti. Adolfo, te veo como un artista catalizador de lo que le pasa a los cuerpos humanos, la anatomía, sus particularidades. Una interpretación a través de tu pensamiento, tu práctica artística, de todo esto. ¿De dónde vienen estos particulares intereses? Bueno, llevo años en realidad interesado con las maneras y los sistemas que tiene el mundo de la salud para representar los cuerpos, el cuerpo humano, a las personas, a los pacientes. Me parece que me llama mucho la atención que existan y se hayan desarrollado esta clase como de sistemas que vienen a darnos cuenta o dar visibilidad a los lugares internos del cuerpo, a los malestares, a ciertas formas de agentes patógenos que se meten en tu propio cuerpo, que alteran este cuerpo, que lo afectan. Y de alguna manera dicen persona sin necesariamente tener que decirlo por completo. Son un poco, bueno, siempre están en ese borde entre lo abstracto y lo figurativo, se podría decir, de lo que es una representación de un cuerpo. Claro, es como algo tan, como tú decías, tan figurativo, pero también pasa por todo un trabajo de abstracción en tu obra. Sí, como totalmente. borrar esas identidades, subjetividades para revelar todo este sistema. Claro, claro, porque es muy frecuente que cuando nosotros vamos al hospital, lamentablemente cuando tenemos que ir, nos enfrentamos a un especialista que nos muestra una imagen que es nuestra y que nos dice qué es lo que nos está pasando. Y tú ante esa imagen, tú te enfrentás a una imagen que es absolutamente abstracta. No tenéis los conocimientos suficientes de lectura de imágenes para poder en realidad comprender lo que está pasando en tu cuerpo. Entonces, esa relación con la imagen y la abstracción es una que me parece muy interesante, dado que el sujeto de estudio somos nosotros mismos. Estas imágenes, el resultado, toda esta data de nuestros cuerpos, que pasan como una abstracción de datos, como decías tú, y perdemos nuestra identidad, tiene que ver con un sistema, el sistema ortodoxo, digamos, de la salud. ¿Qué pasa con otros sistemas holísticos de salud? ¿Has indagado en eso? ¿Haces algún paralelo? ¿Qué pasa con todas esas como cosas que en esta como época de inflexión de preguntas estamos acudiendo también a otras posibles respuestas de nuestros cuerpos? Claro. Sí, a ver, o sea, yo soy muy interesado en los sistemas de salud de distintas también culturas, los distintos saberes también que puedan complementar o de alguna manera refutar, ¿cachai? Ciertas ideas de lo que es la salud tradicional occidental, que es la que tenemos en todos los centros de atención en nuestro país, pues, pero hay saberes originarios de acá que son en realidad formas curativas que se demuestran efectivas, pero no tienen el mismo tipo de certificación, al mismo tiempo no tienen el mismo tipo de forma de transformarse como en una especie de negocio, que de alguna manera también es el sistema de salud. Entonces pierden credibilidad ante, digamos, ante la comparación con lo que te pueden entregar en un hospital. Yo tiendo a pensar que todo lo que nos pasa a nivel sistémico de nuestros cuerpos avisa de cosas espirituales. Entonces entro en contradicción. Yo creo en la ciencia, para mí la ciencia es real y se basa en datos, pero también creo que el sistema de la última época contemporánea, que es absolutamente antropocéntrica, basada en la ciencia, en contraposición a otras eras que atendían más a una espiritualidad. ¿Cómo se puede volver a esa espiritualidad del cuerpo? O sea, entendiendo que
estos síntomas, las enfermedades, no están hablando de cosas que atienden como a otras capas de la realidad, o sea, puede ser, no sé, más espirituales, más de capas que todavía no, en nuestro entendimiento de lo tangible no alcanzamos a entender. Claro. Yo creo que hay interconexiones claro, que nos suceden desde lo que puede ser considerado espiritual hasta lo que puede ser considerado un hecho físico, donde en realidad nosotros también no... Como que me dan ganas de estar lo suficientemente conectado conmigo mismo para poder entender que cuando me pasa, tengo un síntoma de una enfermedad, en verdad tiene que ver con todas las otras capas de mi vida que se ven atravesadas por ella, ¿cachai? Entonces, el despertar esa conciencia yo creo que te permite de alguna manera entender de forma más abierta la posibilidad de que también las enfermedades no son absolutamente entidades negativas, ¿cachai? Que pueden ser entidades que podemos entender como afecciones materiales, afectos dentro del propio cuerpo, como una célula, no sé, pues cómo las células se van desarrollando, juntando entre sí, cómo sucede que una célula cancerígena se disfraza de célula sana y convive con la célula sana en el interior de un cuerpo, deteriorándolo, pero también generando vida en esto. A pesar de que genera muerte, genera vida, también porque genera vitalidad. Y hay un vitalismo como material, podríamos decir, que está sucediendo en estas interacciones que nos pasan. O sea, bueno, es parte del ciclo de muerte, vida, claro. O sea, es absolutamente y relacionado al tiempo, que también es algo muy presente en tus procesos creativos, en la investigación. ¿Qué pasa con el concepto del tiempo en todas tus investigaciones? Sí, yo creo que el tiempo es un material determinante dentro de los materiales que yo uso. O sea, lo considero un material, digamos. Porque hay tiempo en todos los elementos, digamos, de procesualidad, pero también existen diversos tiempos dentro de este mundo de la salud. El tiempo de la espera en una sala de espera, el tiempo de una operación, el tiempo que se puede demorar en llegar tus resultados, ¿cachai? Que pueden ser tiempos que son complejos de vivir y de habitar y de alguna manera están marcando cierta pauta de lo que es como este pulso de la vida. Claro, es que tiene que ver con que el tiempo existe gracias a la materialidad, como esta masa-tiempo, o sea, el tiempo es el mundo y el mundo es el tiempo, entonces se expresa a través de eso, o sea, es como no podríamos vivir nada de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, si no fuera por eso. Sí, claro, por ejemplo, no sé, pues tengo obras que están hechas con estas portaobjetos, con muestras de sangre, ponte tú, y estas obras son acumulaciones de tiempo, podríamos decir, de pacientes que van a hacerse exámenes y el examen queda, digamos, registrado como una gota de sangre dentro de una placa de microscopio, un portaobjeto, y la sucesión de personas en fila esperando su turno para ser examinados es una marca de tiempo de alguna manera. Las muestras yo las voy organizando según temporalidades, donde tenemos, por ejemplo, un día, 5 días, una semana laboral, y esta pieza que la estoy trabajando que viene a equivaler a 2 semanas. Todos los cortes a las piezas son donde están digamos, los detalles del número con el que tú, teniendo este número sumado a un documento, podrías ir rastrear la identidad de cada paciente. Entonces, un poco para proteger la idea de la identidad de las personas y no afectarlas directamente, fue que decidí cortar estas piezas en un principio. Después me fui dando cuenta que mis cortes eran tan irregulares, porque eran todo hechos a mano, que fui potenciando la idea de estas como sutilezas que transforman a todas las muestras en individuos, pero al mismo tiempo sin su propia identidad. En su conjunción las piezas se van organizando de esta manera, basadas en como
en cómo son los ritmos de los electrocardiogramas, de los electroencefalogramas. Son lugares donde yo también vuelvo a transformar la muestra en un espacio presente. El dato se vuelve a transformar en un elemento que puede participar activamente de la construcción de la obra. Y van formando esta especie como de rítmica, con altibajos, que puede ser asociada a, bueno, a muchas cosas, pero en mi caso particular a mí lo que me interesa es que al estar todas organizadas con esta rítmica, se empiezan a transformar en una especie de silueta de un paisaje. ¿Y qué pasa con todas estas identidades de toda esta gente que pasa, me imagino, sin saber, viendo nombres, pero borrándolos? ¿Te relacionas con los pacientes, con la gente, con los clientes en este sistema económico de salud que vivimos en Chile? ¿Qué pasa con toda esa data? Sí, o sea, yo tengo una relación que a mí me hace interesarme por esta temática también, que tiene que ver con ser el acompañante de mi madre, que tiene un padecimiento psíquico. Entonces, esta relación de ir al hospital se ha transformado en una continuidad familiar y material al final, porque transforma los elementos tan ajenos de estos mundos en algo familiar, dada la cantidad de repeticiones que uno tiene que hacer de esto. En ese sentido hay una identidad de un paciente muy particular que me permite a mí pensar un problema desde donde yo me relaciono con esta situación que existe, que es el experimentar el mundo de la salud. Y los aspectos sociales que también tiene. La identidad de los pacientes se ve claramente, de alguna manera, se ve invisibilizada, desaparecida, ¿cachai? Para que así el paciente también se pueda convertir en materia de estudio. Entonces se transforma en material. Y de alguna manera esa deshumanización que se le tiene que hacer a las personas para poder estudiarla es la única manera de poder no comprometer sentimentalidades, que es por lo que la medicina occidental también está en el lugar donde está, pues, donde podemos quejarnos de todas estas relaciones de cliente, de servicio cliente, ¿cachai? Claro. Como que hay una absoluta despersonalización en esto. Y yo creo que la cercanía al cuerpo vuelve contradictorio esto. Trabajas con distintos insumos de laboratorio, sistemas de salud, hospitales, y me llama especialmente la atención que una parte de estos recursos, por decirlo de alguna manera, vienen del mundo de la psiquiatría, de hospitales psiquiátricos. Creo que las enfermedades psiquiátricas o mentales históricamente han servido como método de segregación y control para todo este aparataje de control. Y más encima esto se mezcla con el tema que te comentaba antes, que Mark Fisher lo dice como la privatización de la enfermedad, en un sistema enfermo que dispone de a su antojo, de nuestras subjetividades, nuestros anhelos, nuestros tiempos, nuestras vidas. ¿Qué pasa con todo ese tema de la administración de la enfermedad mental en este mundo tan quebrado? ¿Cuál es tu diagnóstico, si podrías decirlo de alguna manera, de lo mental, de esta privatización de la enfermedad, de la normalización en este realismo capitalista de todo esto, en este mundo fracturado? Sí, me pasa que dentro de, digamos, de todo el abanico de enfermedades que existe, las enfermedades psíquicas o mentales son unas en las que yo he puesto mucha atención por dos aspectos. Uno es que son irrepresentables, porque lo que está sucediendo en la mente es irrepresentable, a pesar de que hay sistemas que pueden más o menos declarar que hubo actividad cerebral de alguna manera u otra, pero el padecimiento no tiene una forma determinada. Trabajar desde la visualidad, un asunto que no tiene imagen, es profundo, porque te hace llegar a resoluciones que en verdad se tienen que escapar de cualquier posibilidad que te puedas imaginar, porque
O sea, no hay una imagen que pueda controlar este asunto. Eso por un lado, y por el otro lado me parece que claro, como tú decís, con la privatización de la enfermedad también hay como una deshumanización del paciente, pero también al mismo tiempo una hiperindividualización del paciente. Una superidentificación. Exacto, porque por ejemplo, digamos que los pacientes psiquiátricos son una minoría de las más, digamos, rechazadas dentro de todas, porque ni siquiera ellos como minoría se pueden congregar a manifestarse como una minoría. Viven en un tipo de estados de reclusión, donde también de alguna manera no tienen capacidad de asociatividad con otros, no tienen las posibilidades que algunos otros grupos tienen para sacar la voz. Entonces me parece que también hay un asunto social que es súper potente y que no es menor, que de alguna manera que siempre sigamos hablando de ello. Yo no vengo tampoco a hacerme cargo de ser el vocero de nadie, no, ¿me por entendí? Supuesto. Yo soy un observador de asuntos que me atraviesan biográficamente y otros que me parece que son interesantes y que constantemente me van volviendo a mí. ¿Y hay algún intento como de, lo que tú decías es totalmente abstracto, una visualización, interpretación para el resto del mundo de los tormentos mentales? Últimamente me he tratado de preocupar más de otros aspectos, como de los aspectos, como de ciertas relaciones que son más visibles, o sea, que como de elementos que quizás pueden estar más conectados con aspectos más afectivos o humanos dentro de las obras. Por ejemplo, lo que te mencionaba de que, por ejemplo, en una sala de espera de pacientes psiquiátricos en el hospital, existen aún lugares donde tú podés ir a fumar cigarros en los hospitales en la actualidad. Entonces a mí me llamaba mucho la atención que el cenicero se transformaba en una especie de lugar de congregación de las personas, donde se pierde toda categoría y verticalidad que existe normalmente en un hospital, porque está el psiquiatra fumándose un cigarro con el paciente, con el enfermero, con uno que vino como acompañante, otra persona que vino a dejar insumos, ¿cachai? Y están todos ahí, de alguna manera, reunidos alrededor de esta especie de fuego y conviven con una horizontalidad que me parece súper interesante dentro de lo que es el patrón de los hospitales. Entonces desarrollé estas piezas que se llaman Motivos del Desierto, que tienen que ver con eso. Esos son quizás aspectos muy visibles que van hacia lo afectivo, van hacia lo humano, van hacia experiencias más biográficas de cosas que yo he visto, he experimentado. Más allá de, por ejemplo, poner a un software a desarrollar, por ejemplo, la posibilidad de una imagen inexistente. Son cápsulas de Petri, que son donde también se realizan cultivos de estudio médico, científico, y que están utilizados a modo de cenicero, con una especie de pedestal que está trabajado según estudiar el mobiliario del hospital, que es un mobiliario también un poco antiguo. Entonces, todo el tratamiento del electropintado, de la forma, del uso del fierro, tiene que ver un poco con esta salud también que viene como de antaño y que está un poquito vieja. Dentro de cada uno de los ceniceros hay distintas conjunciones de elementos en polvo. Van desde pastillas molidas, superalimentos, minerales, estupefacientes, hay drogas, hay condimentos, el mundo de la cocina. Hay un poco de como una especie de resúmenes culturales en polvo y que de alguna manera construyen nuevamente esta propia idea del paisaje. Es como que estuviera ahí de alguna manera observando ciertas vistas desérticas de territorios. Mi amigo José Badía, que es poeta, trabajamos en conjunto creando un catálogo para la exposición que tuve en Patricia Redi hace un tiempo que se llamó Aires Reunidos. Hicimos un poemario, bueno, lo hizo él, donde escribió un poema para cada obra. Y el de esta es bien bonito, que dice: ya no arriba, sino al pie de la huella, las marcas dañarán la atmósfera de aliento que hubo entre escritorio y planificación. El cigarro
cumplirá una función de estabilización del paciente. Alzará relaves con cimas sin nombre, una geografía fantasma de pestes topográficas, permitiendo la autorregulación de la intensidad de los medicamentos, que sin duda abundantes, incluso ensordecedores, podrán en cierta medida retroceder ante la voluntad fumadora del paciente, capaz de llevar un tiempo propio en la sucesión de sus cigarrillos, su único medicamento personal, su automedicación. La superficie asume las úlceras terrestres y la medida temporal de los alientos idos. Cinco. Los pasillos son un tablero incalculable de un juego al que nadie quiere jugar. 6. Cloro. Hay señas de colores desgastadas en el suelo para encontrar tu enfermedad. 7. La sala húmeda y tenue donde almacenan los colchones tiene espacio de sobra para guardar al sol. Botemos hoy todos los colchones. Adolfo, cuéntame de tus procesos de trabajo artístico, más que de la investigación como en lo material. Tengo distintas metodologías para distintos tipos de obras, pero todas están, podríamos decir, atravesadas por el hecho de esta relación con el hospital, con la medicina. No voy más de la cuenta, voy solo lo que tengo que ir, pero en estas visitas a este lugar, específicamente al Hospital del Salvador, puedo como ir relacionándome con muchos de los elementos que hay ahí, de las cosas que pasan con las personas, de ciertos detalles arquitectónicos y en base a eso empiezo a pensar un poco dónde se asocian con mi trabajo o cómo mi trabajo empieza a parecerse a mi experiencia estando allá. Por ejemplo, para la pintura, que yo creo que es como, digamos, desde donde yo pienso todo el resto de obras que hago, a pesar de que pueden ser esculturas, objetos, instalaciones, todas vienen desde una conciencia más o menos pictórica. Me pasa que, por un lado, el adquirir estos materiales como estas muestras portaobjetos tienen ciertas particularidades, como tienen, digamos, una translucidez, tienen un color, un tinte, pero al mismo tiempo tienen una translucidez y me han hecho pensar mucho en cómo llegar a hacer una pintura que sea translúcida, pero que al mismo tiempo pueda aportar ideas de información como que se puedan asociar a este elemento. Y al estar en las salas de espera, que es donde uno espera para desarrollar esta clase de objetos, de exámenes, los ventanales de la sala de espera se empezaron a transformar un poco en una conciencia de translucidez que tenía el vidrio. Esa clase de como detalles que te estoy explicando despiertan en mí una conciencia para después, a la hora de venir a trabajar al taller, tratar de tenerlas en cuenta. Y siendo más específico con la pintura, ponte tú, estudio estas muestras, estudio los contenidos a través del microscopio en el computador, saco capturas, trato de entender un poco cómo funciona un agente patógeno en relación a células sanas, cómo aparece o no aparece una enfermedad en un examen, cómo se relacionan las células, qué clases como de afectividades o relaciones tienen entre ellas, y son cosas que son visibles, y trato de alguna manera entender estos comportamientos para tratar de pasarlos a la pintura, guardando las proporciones de que igual es un acto medio imposible, y entonces me dedico a estudiar muchas muestras y después cuando me toca pintar, de alguna manera trato de, como todo lo que logré absorber de esta información, tratar de depositarlo en estos cuadros, que también se desarrollan en un espacio que también es lindo porque es un espacio que no tiene que ver con el control propiamente tal, sino que tiene que ver con la pérdida del mismo y de alguna manera generar una relación simbiótica con el entorno, porque yo
digamos, propongo sobre una superficie cierta cantidad de gotas, cierta cantidad de manchas, ciertos colores, pero desarrollo en horizontal estas pinturas en una sola sesión y la pintura se va de alguna manera reorganizando dadas las condiciones atmosféricas, si hace más calor o más frío, la pintura se va a tender a contraer o a diluirse más. Si hay una inclinación en el suelo, la pintura se me puede derramar hacia un lado. Entonces yo parto de la idea de que hay como una especie de negociación entre mis intereses artísticos y el entorno que termina por desarrollar un resultado. Ese resultado termina por ser una obra. Creo que eso pasa en todas las cosas de la vida igual, y para mí la pintura ha sido súper analógica para hacerme darme cuenta de esa imposibilidad de controlar el universo y las cosas que se mueven a tu alrededor también. Y también las relaciones humanas, y se van desprendiendo un montón de aprendizajes de esta metodología al final. El hecho de trabajar con barnices y con óleo me permite pigmentación y transparencia al mismo tiempo, lo que da la posibilidad de construir una especie de pintura que sea transparente al mismo tiempo de que tenga, digamos, opacidad. Hay elementos que se acercan más a la representación de una célula, otros que son ya movimientos un poco más indeterminados dentro de la pieza misma. Pero claro, tienen esta idea como de lo que estábamos conversando, de este ventanal, de este lugar translúcido donde se puede ver el cuerpo siendo atravesado por la luz, siendo material. ¿Cómo describirías tus materialidades? ¿Cómo te relacionas con ellos? ¿Cómo parte? O sea, es como atiende en primer lugar a la idea que tú quieres desarrollar, o ves un material y te hace sentido con la idea. ¿Cómo es ese orden material conceptual? Mm. No tengo una claridad total de cómo funciona eso. Siento que hay ciertos elementos, ciertas imágenes que empiezan como a aparecer y a reaparecer, y uno les da una especie de atención y familiaridad. Eh, y en base a esa pregnancia en mí, yo creo que les empiezo a poner atención y también como que las envisto de cualidades que pueden no tenerlas, pero de alguna manera se transforman en un elemento importante para yo poder desde ahí empezar a investigar. ¿Y qué pasa con el mundo traducción visual de todo esto, con las pinturas, con estos cuerpos escultóricos, con las pastillas que estás moliendo? ¿Qué pasa con toda esa materialidad? Em, o sea, bueno, cada obra va como por caminos distintos, pero el uso de ciertas materialidades, como por ejemplo estas pastillas, tenían que ver con la reutilización de un elemento descartado. Eh, en el sentido de que son pastillas que están dadas de baja, que las van a botar, a las cuales yo puedo acceder, porque ya no son pastillas de consumo, porque si yo me quedara con pastillas que son para el consumo de las personas, estaría privando a personas de poder llegar a sus tratamientos. Entonces, es como un pseudotráfico. Aparte de un pseudotráfico, claro. Entonces yo tampoco podría como ponerme en una posición donde yo privara a alguien de su posibilidad de salud. Entonces trabajo con estos materiales descartados, pero también moler la pastilla, volverla a polvo, transformarla mediante líquidos en una especie de escultura. Volvemos a esta como idea, como de tomar y flexibilizar algo que era rígido, o sea, volverlo un material.
digamos, un material que está capacitado para transformarse en muchas posibilidades. Hablábamos del concepto del tiempo, que para ti es un material más, un insumo más. Es obviamente con toda la data, con todos los materiales y todo esto que logras recopilar, se convierten en indicadores de esta realidad moldeable que hablábamos. ¿Qué es la realidad para ti? Wow. No sé, que materia flexible, creo, como te digo. Siento que no es. Tratamos de alguna manera ajustarnos a una idea de realidad, yo trato, para poder mantener cierta cordura ante las cosas, pero siento que mi experiencia personal me ha dado a entender que todo es demasiado flexible y que tiene la posibilidad de ser alterado mediante la conciencia que uno le puede aplicar. Y que así es materia transformable, es materia que tiene posibilidades de expansión y de reconocimiento y de reaprendizaje. En ese sentido yo trato de enfrentarme a la realidad para cuando pasan cosas buenas y para cuando pasan cosas malas. De alguna manera me da un parámetro para poder sostener el desenvolverse en el mundo como un ser que es material y que comparte con otros seres materiales. ¿Qué recuerdos o qué imágenes te han acompañado desde niño en tu adolescencia que han influenciado tu trayectoria, tu cuerpo de obra? ¿Cuáles son como esas sensaciones, olores, sonidos que están hasta hoy? Pienso que es imposible separar la biografía de la obra, aunque hay obras que son definitivamente más biográficas que otras. Por supuesto. En ese sentido, o sea, somos personas permeables que nos afectamos por todos los estímulos. De alguna manera, haber podido compartir con una persona que tiene una percepción de la realidad que de alguna manera abre posibilidades en la realidad, yo creo que es como la mayor influencia. El darme cuenta de que la realidad también es un elemento muy flexible y que toda esta continuidad de las cosas y este como estatismo que a veces sucede dentro de la realidad es así, lo podéis cambiar. Y eso que es una influencia que yo recibí biográficamente, es muy paralelo a lo que es el arte. El arte debería tener esta flexibilidad y esta posibilidad de transformación para los elementos y para digamos, lo que es la percepción de la realidad de las cosas. ¿Cómo podemos abrir la duda a las personas cuando se enfrentan a las imágenes, sean médicas o las imágenes en general? Supongo que esa puede ser una gran labor para dedicarse toda una vida haciendo arte, tratar de responder una pregunta así de compleja. Yo pienso que claro, el abrir la posibilidad, digamos, abrir la conciencia a que existen alternativas para pensar, es desde donde deberíamos de alguna manera tratar de posicionarnos, o yo trato de posicionarme desde ahí, como tratar de no dar todo por sentado y no confiar 100% en ninguna clase de imagen que existe en el mundo. Y eso mismo te permite la posibilidad de repensar o reconstruir la realidad mediante las imágenes preexistentes y las que quizás no tenían un origen tan determinado ni tan claro. ¿Y por qué tú crees que las personas creen tan ciegamente en lo que se les presenta ante su sentido visual? Porque no confiar en eso te obligaría a ti a tomar demasiada responsabilidad de ti mismo. Y yo siento que vivimos en un estado donde a veces lamentablemente
quedamos muy cómodos en que se nos entregue la realidad de alguna manera en bandeja. Po. Y bueno, y de ahí, o sea, de la religión en adelante, que es como el mismo problema nomás. Una y otra vez. Una y otra vez, claro. 8. Cada pasillo es más parecido al anterior cuando te busco. Finalmente, hay una sola enfermedad en todo el recinto. 9. Listas de espera. No solo en los pasillos, las personas desaparecen. 10. Fotografía institucional. Tomo tu mano. Los hongos han vencido la historia de la salud. Siempre nos serán indiferentes. Por los surcos de tu palma pasaron doctores, enfermeros y guardias. Paseamos mirando las paredes y somos cómplices del resto de los enfermos.